Aranda sube el link al nuevo video de robot de Mimbre, weón. Bien, Aranda es rockero, además. ¿Lo viste? vamos a comenzar. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan a través del Facebook Live, del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancia. Tenemos hoy día un conversatorio muy interesante que lleva por título Estado actual de la reforma a la ley penal adolescente, cuya invitación, cuya organización han estado justamente de la mano de Pensamiento Penal Chile y el Núcleo de Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales, justamente para tratar esta importante ley. Nos acompañan el día de hoy 4 expositores, a quienes voy a presentar. Marcela Fernández, abogada, profesora de la Universidad de Valparaíso e investigadora del Programa de Justicia Restaurativa y Paz Social de la Universidad Católica de Chile. El doctor Decio Metifogo, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, doctor. Francisco Estrada, abogado, director de Infajus, investigador, profesor de la Universidad Autónoma de Chile. Y el doctor Pablo Aranda, jefe de la Unidad Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias a los 4 por acompañarnos en este espacio de reflexión. Entonces, solamente como una forma de contextualizar, vamos a iniciar este espacio. Tenemos 4 presentaciones. El orden va a ser Decio, posteriormente Francisco Estrada, en tercer lugar la presentación de la profesora Marcela Fernández y finalmente Pablo Aranda. Luego de las presentaciones de nuestros expositores pasaremos a un espacio de preguntas que ustedes pueden desde ya comenzar a realizar en el espacio de los comentarios de nuestro Facebook, para que podamos tener después de las presentaciones justamente un espacio para tomar sus preguntas y iniciar una conversación con nuestros invitados del día de hoy. Entonces, bueno, sin mayores preámbulos, los dejo entonces con el doctor Decio Metifogo. Muchas gracias, Camilo. Buenas tardes a todos y todos. Agradezco la invitación que me hicieran en esta temática. Hoy, 8 de junio, cumplimos 13 años desde que comienza la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, 8 de junio de 2007, luego de una postergación de un año. Inicialmente esto partía el 2006, sin embargo, dadas las condiciones y la evaluación que se hizo en ese minuto, se estimó pertinente que se postergara en un año de entrada en vigencia la ley, y por lo tanto nos encontramos hoy en ese escenario exactamente 13 años después de que partiese la implementación de esta ley. A 13 años de esta implementación sigue faltándonos una evaluación completa acerca de lo que ha significado la implementación del sistema. Recuerdo en el caso de Costa Rica, los 10 años de implementación de su ley, una evaluación bastante completa en el caso español, que parte del año 2000 con su ley. A los 8 años realiza una muy completa evaluación de la implementación, y en ambos casos se da cuenta de procesos aún a 10 y 8 años en marcha de la etapa de implementación, de aspectos faltantes, procesos en curso, de elementos que estaban todavía en fase de instalación. Nosotros tenemos, por lo tanto, un vacío inmenso en nuestro sistema al no contar efectivamente con una evaluación importante. Ha habido, por cierto, evaluaciones parciales. El Congreso realizó en su minuto una evaluación centrada muy fuertemente en aspectos vinculados a temáticas relacionadas con consumo de drogas. Fundación Paz Ciudadana realizó una evaluación muy interesante respecto a la gestión en centros privativos de libertad. El Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile realizó otra investigación y evaluación respecto particularmente de las medidas no privativas de libertad. La Cámara de Diputados realizó una de las más completas investigaciones que se han realizado hasta ahora de la implementación de la ley, y que arroja algunas luces interesantes en relación a la situación actual que nos encontramos. Lo que quiero poner en cuestión al hacer referencia a la carencia de una evaluación global del sistema es que está en marcha ya y en una fase bastante avanzada
un conjunto de modificaciones a la ley sin que tengamos claridad cómo ha funcionado la implementación de la ley. Y ese es un aspecto que creo que puede tener su efecto a futuro con los cambios que implica. Dicho eso, si quisiéramos en particular revisar cuál es la situación actual del, insisto en que no habiendo todavía una evaluación, pero en estos 4 estudios de los cuales me refiero, aparecen una serie de falencias de las cuales el proyecto de ley busca hacerse cargo. Y dentro de estas, y me gustaría centrarme en eso como primera intervención, el que contamos con distintos enfoques, metodologías e instrumentos respecto a lo que es el sistema de justicia penal juvenil chileno. Hay, por cierto, un conjunto de orientaciones técnicas para cada línea programática. Sin embargo, no existe un conjunto de definiciones básicas de qué es lo que caracteriza la intervención y cuáles son las, por así decirlo, integraciones de esta diversidad de intervenciones que se van realizando. Asimismo, y ahí hay un punto que es bastante claro y que es de consenso en estas distintas evaluaciones, es la dificultad que hemos tenido de alcanzar una aspiración importante cuando se formula y comienza la implementación de la Ley 2184, que es la especialización de los distintos actores. Se carece efectivamente de una propuesta especializada en el ámbito de justicia penal juvenil. Hay elementos bastante ricos en el diseño de la implementación del sistema, pero todavía no tenemos un sistema que sea efectivamente especializado y creo que hay que ponerle un mayor contenido a ese proceso en las modificaciones que están planteadas actualmente y que todavía son objeto, por cierto, de discusión en este periodo. También sigue apareciendo muy fuertemente una mirada más bien adultocéntrica del sistema judicial. Hay una relación todavía, al no haber una especialización de los actores, sigue primando una mirada desde lo normativo y que no recoge particularmente el interés superior de niños y niñas. Al no haber un sistema especializado para tratar con adolescentes infractores de ley penal, claramente un grupo evolutivamente distinto a los adultos, no se genera un lenguaje y un enfoque en vinculación con los procesos de inclusión dirigido a adolescentes. Genera esto, por lo tanto, un nivel de incoherencia importante, donde cada actor en particular busca cumplir sus objetivos, perdiendo de vista, de algún modo, este objetivo mayor, que es el tema de la reinserción social o, como plantea el artículo 20 de la Ley 2184, la integración social en particular. Aunar criterios, lenguajes, miradas respecto de adolescentes infractores de ley penal, desde el ámbito del Estado, los tribunales, otros servicios, instituciones ejecutoras, quienes intervienen directamente, sigue siendo parte de un desafío muy relevante en ese sentido. Hay también una ausencia de un modelo de evaluación convenido. Cada institución tiene un conjunto de mecanismos, de instrumentos que aplica en la determinación de planes de intervención con adolescentes que presentan distintos niveles de desarrollo. Esta diversidad no hace más que aumentar la incoherencia del sistema en términos de la posibilidad de intervención. Si buscamos evaluar, no es sino para generar mejores estrategias de intervención. Y si se nos dificulta, se nos disminuye de manera importante eso por la diversidad, y cuando hablo de diversidad, en verdad, estamos hablando de más de medio centenar de distintos instrumentos que se aplican a nivel nacional con adolescentes infractores de ley de parte de distintas instituciones exploradoras y del propio servicio, del actual CENAME, que dificulta ese proceso de manera importante. Estos aspectos y otros más sobre, en verdad, que caracterizan de algún modo el tema y para el cual necesitaríamos, por cierto, un mayor espacio de desarrollo de esto. Menciono simplemente lo que implica debilidades con el intersector en términos de la propuesta de desarrollo de trabajo, la relación de
propuestas que implique un desarrollo también de la relación entre lo que es el actual CENAME con Gendarmería, implica la necesidad de poder plantear, por lo tanto, un modelo de intervención con enfoques teóricos que puedan ser compartidos, con determinantes diferenciadores claros para todos los actores. Quiero decir, una comprensión más completa, más integral de qué significa la infracción de ley en el caso chileno por parte de adolescentes y cuáles van a ser las metodologías de intervención, cómo se interviene, cómo se genera un fortalecimiento de la oferta especializada de intervención, los desafíos que implica el tema de la acreditación de las instituciones, cuestiones todas ellas sin duda que están tratando de ser abordadas en la discusión del proyecto de ley. Vamos a tener un nuevo servicio de reinserción social juvenil que debiese contar con, por lo tanto, una oferta clara de modelo de intervención, distintos instrumentos de evaluación que se puedan aplicar a adolescentes, un circuito o una ruta crítica de intervención y, sobre todo, cómo avanzar en la determinación de cuál es la sanción más idónea que debe recibir un adolescente en el marco de esta ley. De manera que el objetivo del artículo 20 de la ley no quede solo en una reflexión teórica, en una mención, en un texto en particular, sino que se convierta efectivamente en un instrumento que viabilice la intervención. Existe, por cierto, la propuesta de un informe técnico que oriente el trabajo de determinación luego de un plan de intervención, pero esto es, por cierto, una vez que ya la sanción haya sido establecida. No estamos hablando de una evaluación previa en ese sentido, cuestión que sería, por cierto, muy compleja. Pero contar con aquello puede ser efectivamente un elemento importante. Hay, en el ámbito de la experiencia comparada, otros países que tienen propuestas bien interesantes. El caso de los españoles, la figura de consejeros técnicos, a la semejanza que tenemos nosotros hoy en familia, que puede ser una opinión interesante. En el sistema judicial ha sido un tema discutido. El Poder Judicial iba a desarrollar un piloto en ese ámbito para, en distintos niveles, Corte Suprema, apelaciones, algún tribunal de garantía, algún tribunal oral o penal, que permitiera también incorporar figuras que puedan dinamizar y dar efectivamente una mirada más especializada del sistema en particular. Esos aspectos están débilmente desarrollados hasta ahora y es importante que quienes acompañan esa discusión legislativa puedan ir acompañando esa discusión con esos elementos. Pero a mí me preocupa otro aspecto de este proceso de reformas que están en curso. Y con eso quiero ir cerrando en esta intervención. Por una parte, si vamos a tener un modelo de intervención, si vamos a contar con un dispositivo que oriente más a la especialización de los distintos actores, ¿cómo hacemos el tránsito, el movimiento desde lo que existe actualmente, que ya he señalado, dista muchísimo de aquello a lo cual se quiere alcanzar, del resultado óptimo al cual debemos tender? ¿Cómo se integra y cuál es la ruta para aquel proceso? La ley establece un periodo de vacancia antes de la entrada en vigencia de la ley, luego un periodo de implementación gradual, partiendo por la zona norte del país, la zona sur luego, y posteriormente la zona central, que es la que concentra el mayor número de casos. La pregunta es si eso es suficiente. Si es suficiente establecer una vacancia, si es suficiente establecer una gradualidad en términos de la intervención, o se requiere un diseño mucho más preciso de cómo convertir el actual sistema en algo que no es. Creo que si bien, como decía al principio, no tenemos un sistema especializado, no contamos con una evaluación, muchas de las falencias están a la vista. El tránsito a la instalación de un nuevo sistema requiere un diseño mucho más preciso en términos de implementación
creo que el foco ha estado puesto más bien en el ámbito del diseño, y tenemos experiencia en nuestro país, particularmente por políticas públicas de otro ámbito, en que pareciera ser que no solo requerimos contar con un buen diseño, que por cierto que es necesario que se incorpore de la mejor forma posible, sino que también tengamos claro un proceso de implementación. En eso, además de estos dos elementos que la norma establece, me falta, y creo que es necesario en la discusión del momento actual en que está la propuesta de reforma al sistema, un diseño mucho más preciso que oriente el trabajo en esa dirección. Por lo tanto, creo que el desafío es inmenso desde ese punto de vista. A 13 años siguen estando elementos del diseño original no completamente instalados, y es necesario pasar a otra etapa, pero si no contamos con información clara y consensuada de cuáles son esas deficiencias, es difícil que podamos resolver en profundidad, en lo que implica aquello, la situación actual del sistema de justicia penal juvenil en el caso chileno. Eso, Camilo. Muchas gracias, Decio, también por ajustarse al tiempo. Antes de darle la palabra a Francisco Estrada, les recuerdo que puedan ir dejando sus preguntas, sus comentarios a través del Facebook Live. Y olvidé avisar, ¿no?, que Decio nos va a poder acompañar hasta las 7, así que probablemente él no va a poder participar de la parte de las preguntas, pero de todas maneras pueden dejar preguntas para después él poder hacérselas llegar, porque va a estar ahí, digamos, el Facebook disponible para poder responder posteriormente. Francisco, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están participando, a los que están haciendo comentarios. Agradezco, veo que ya hay gente literalmente de Arica a Punta Arenas. Hay actores del sistema que nos conocemos hace 20 años. Hay ministros de Corte de Apelación, hay un presidente de Corte de Apelaciones. Así que le agradecemos a todos los actores. Lamentamos, esto es un Zoom, por lo tanto yo he tenido ya comentarios de algunos amigos que le habría gustado también estar acá, ¿no? Creo que sería bueno en una siguiente actividad tuviéramos a una voz de la Fiscalía, una voz del Poder Judicial, voces de los actores del sistema de Sename y de los organismos colaboradores, pero no podíamos abarcar todo en este sistema a teledistancia, ¿no? Así que discúlpenos las instituciones que no están hoy día acá expresadas, pero queríamos marcar un punto, como decía Decio, justamente a 13 años de la entrada en vigencia de la ley, porque estas fechas son significativas, ¿no? Yo creo que hay que hacer los ritos, como dice Sonia Montesinos, ¿no? Esta es una ley que es una ley compleja. Yo tengo un sesgo para evaluarla, no solamente porque participé en la tramitación junto a Decio y Pancho Maldonado, sino porque los últimos años he estado muy orientado, junto a Camilo también, entre otros, al sistema proteccional. Hace 2 o 3 semanas, un mes, no sé, estuvimos conversando aquí de cuestiones del sistema proteccional. Y entonces, la comparación dentro de la frondosa agenda legislativa que tenemos en materia de infancia, que se inició en la administración pasada y que se ha mantenido en esta, o se ha cambiado en esta en algunos casos, el ámbito específico de este proyecto de ley es muy distinto con lo otro. Entonces, yo me doy cuenta de que estoy mucho más benevolente, por así decirlo, respecto al proyecto, porque el desastre que tenemos en el sistema proteccional, en el proyecto de protección, el desastre que hay en garantía de derechos, es tan alto, hay tan carencia de estudio, de buenas razones para las decisiones que se están tomando, que el esfuerzo que yo veo acá es un esfuerzo que es absolutamente asimétrico, ¿no? Basta contabilizar la cantidad de estudios que se han hecho para este proyecto de ley en específico. Marcela, Decio y yo hemos participado en varios de estos estudios los últimos años. Ninguno de esos estudios ha sido realizado en el sistema proteccional, ¿no? Entonces es muy rara esa asimetría, ¿no? Nuevamente, como siempre, lo infraccional termina concentrando no son la atención mediática y los esfuerzos de los gestores públicos, sino también los recursos, ¿no? Los estudios en protección de derechos los está haciendo UNICEF y se los entrega al Estado, pero eso no es el rol del Estado. Entonces, vamos, quiero partir diciendo entonces que tengo una suerte de sesgo positivo respecto de los esfuerzos que se están haciendo acá, ¿no? En comparación con lo otro, ¿no? Es decir, del conjunto de la agenda legislativa, este proyecto de ley
aparece mucho mejor formulado, con una mayor técnica legislativa, con alguna serie de estudios a la base, aunque es cierto que, como bien dice Decio, falta un muy buen diagnóstico que nos entregue claridades sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero hay un cierto dibujo, hay un cierto, fíjense ustedes, un cierto flujograma que no existe en materia profesional. En materia profesional no tenemos ningún dato. Pablo Aranda, yo siempre pongo ejemplos, si yo le pregunto a mi amigo Pablo Aranda, ¿cuántos adolescentes están hoy día privados de libertad? La respuesta que nos va a dar Pablo, no tengo duda de eso, me va a decir, mira Pancho, quería a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 11 de la mañana, porque él tiene información que puede tenerla hoy día, de lo que hoy día el dato es. Eso no existe en el sistema público. Si usted le pregunta al Poder Judicial, si le pregunta a los actores, ¿cuántos niños hoy día están en los centros privados de libertad? No tenemos ese dato. Entonces, por eso me parece a mí que yo tiendo a valorar el esfuerzo y quiero concentrar la atención porque este es un proyecto que genera un nuevo servicio y que modifica sustantivamente la ley penal de adolescentes, ¿no? Es la mayor modificación de los últimos 13 años y abarca una serie de cuestiones, ¿no? Y hay una distinción que siempre solemos hacer en clase, y es que esta es una ley que es penal, nos dice qué se pena, cuánto se pena, cómo se pena, nos dice que es una ley procesal penal, es decir, regula procedimientos, y también es una ley de ejecución, ¿no? Es una diferencia específica que tiene la ley penal juvenil chilena respecto, por ejemplo, del Código Procesal Penal, ¿no? Regula tres cuestiones muy distintas unas de otras. Entonces, esa misma categorización la voy a usar respecto a las reformas más significativas, ¿no? En la página del Facebook subí un link a un documento que amplía esta ponencia que estoy haciendo, en la cual reviso todo con más detalle, lo que aquí puedo hacer en los pocos minutos que tengo, ¿no? Entonces, en materia penal, yo diría que ahí hay una serie de reformas muy significativas que, en primer lugar, se dirigen a algunos de los problemas que habían sido levantados en mesas de trabajo, en seminarios, en el documento. Y eso yo creo que es una cuestión valiosa también. Es decir, no es un proyecto de ley que viene, por ejemplo, como ha pasado en la región, a discutir la rebaja de la imputabilidad penal, que fue un tema de la legislación uruguaya y de otros países. No, está orientado a responder a algunos problemas que los operadores del sistema han constantemente reiterado, que Orlando Melo, la Fiscalía lo ha dicho, que el Poder Judicial lo ha tratado de levantar en algunas mesas de trabajo, por ejemplo, los temas de los problemas graves con el sistema semicerrado, ¿no? Y esa es la primera cuestión. El sistema semicerrado ha tenido muchas críticas, y se le modifica sustancialmente en el sentido de que no solamente se le cambia el nombre y pasa a ser una libertad asistida con reclusión parcial, sino que se pone el énfasis en la intervención que se tiene que hacer con el adolescente durante el día, buscando de alguna manera hacerse cargo de esa crítica al sistema del semicerrado, cómo ha funcionado todos estos años, ¿no? Entonces, esa es una crítica que existía, no tenía, yo no sé si había alguien que pudiera defender el semicerrado como estaba, ¿no? Otra cuestión, en materia penal, se termina la multa, ¿no? Que había sido una sanción un poco odiosa, porque de alguna manera también terminaba castigando a los sectores más populares, ¿no? Hay cambios significativos en las reglas de determinación de pena, ¿no? Esto también había surgido en varios debates, en varios estudios, en varias mesas de trabajo. Se mejora la técnica legislativa de reenvío al Código Penal para, de alguna manera, establecer el criterio de cuestiones que un juez penal tiene que considerar. La anterior regla hacía revisión simplemente al Código Penal y entonces había discusiones sobre qué artículos había que ocupar y qué otros no. Se mejora ese reenvío al Código Penal. Se modifica el artículo 24, que era un artículo muy importante. El artículo 24 es recurre a una técnica que se denomina lista de criterios, de modo tal de que el juez pueda determinar la sanción más idónea, ¿no? Se modifica eso, se mantiene la lógica de la lista de criterios. Francisco, estás con un problema técnico. Enciende tu micrófono. Ahí sí. Volví. Ahí volviste. Volví. Y entonces se mejora, se mantiene la técnica de la lista de criterios, pero se la modifica, ¿no? Me parece a mí que queda demasiado amplia, demasiado numerosa, demasiado engorrosa para lo que es este recurso. Este es un recurso que puede ser muy útil, tener un listado de criterios que le ayudan al sentenciador a hacer una suerte de checklist de cuestiones que tiene que considerar para el fallo, porque además se establece que tiene que fundarlo, hay un requisito de fundamentación, pero cuando estas listas de criterios son demasiado amplias,
vamos, es muy difícil que el sentenciado logre hacerse cargo de todos sus criterios, ¿no? Y terminamos con simplemente frases genéricas, ¿no? Considerados los criterios, Entonces, eso no es el sentido de una lista de criterios. Me parece a mí que esta técnica es bueno mantenerla, pero la forma en que queda en el proyecto podría ser aún mejorable, ¿no? Luego, Sí, está Francisco otra vez con... Ahí está Francisco. volví de nuevo. BTR no está, amigo. Escuchamos. Decía entonces que se regulan cuestiones que se habían exigido casi, o sea, se habían reclamado muy fuertemente, la reiteración de delitos. No era claro qué criterios se había que aplicar, de alguna manera se unifica el criterio. Se resuelve el tema de los concursos de delitos, que también es una cuestión muy complicada, de los primeros años de la ley, que había muchas demandas, jurisprudencia de lado y lado, ¿no? Se propone una propuesta que me parece a mí que va en línea con lo que marca el Código Procesal Penal. Se toma una decisión discutible probablemente. Pablo debe tener como ha participado en la discusión, más criterios, más información sobre esa decisión de si hay concurso entre un delito cometido siendo adolescente y un siendo adulto, se va a castigar por el adulto, ¿no? Entonces es una decisión de alguna manera que endurece ciertamente el sistema, pero por lo menos nos entrega claridades, ¿no? Y eso yo lo encuentro valioso. Podría haberse también de nuevo buscado alguna fórmula un poco más mixta, por así decirlo, más compleja. La regla me parece un poco demasiado gruesa, ¿no? Me parece a mí que no ayuda a lo que se denomina la individualización de la pena y hacernos cargo de la situación concreta de esa persona, ¿no? Sobre todo porque la criminología nos muestra que la actividad juvenil delictiva tiene recaídas, ¿no? Entonces, el castigo de una recaída de un joven de 17 cuando tiene 18 en un día va a ser muy duramente castigado, me parece a mí. Entonces, eso yo creo que hay espacio todavía para modificarlo y atenuar un poco y entregar algún otro criterio al legislador, al jurisdicente, perdón, al tribunal, para que pondere, ¿no? En materia de cuestiones, y la otra cuestión significativa en materia penal, también se había discutido, había fallos que iban en esa línea, se incorporan medidas penas accesorias de la ley de violencia intrafamiliar y de la ley de violencia en los estadios, ¿no? Significa una mayor onerosidad de la pena, por cierto, ¿no? Incluso algunas cuestiones me parece a mí que podrían haber sido resueltas vía las facultades que entrega la libertad asistida para incorporar otra orden o prohibiciones. Quizá no era necesaria esta cuestión. Me parece a mí que aquí puede haber algo de lo que se denomina derecho penal simbólico, esa idea de dar señales, ¿no? Yo no he participado en la discusión, pero varias veces vi los informes, ¿no? Y en algunos senadores parece estar muy fuerte esta idea de dar señales como una cuestión muy significativa, ¿no? Entonces, a mí las sanciones accesorias no me parecen tan interesantes, ¿no? Pero por lo menos hay claridad. Digo porque había discusión en la jurisprudencia sobre si eran aplicables o no eran aplicables, hasta muy poquito, ¿no? En materias procesales, hay también cuestiones significativas, ¿no? Se regula autónomamente la suspensión condicional del procedimiento. Yo creo que esto es una de las cuestiones más significativas. La suspensión no existía como tal, había simplemente un uso por el reenvío del Código Procesal Penal, se le otorga un cierto estatus de alguna manera más autónomo porque se amplía el rango de delitos por los cuales se puede aplicar, se establece una amplitud de programas a los cuales se puede recurrir, se disminuye el tiempo que puede durar. Me parece a mí que es una institución interesante. Ahora, va a ser lo que lamentablemente los escasos estudios que existen muestran que la suspensión condicional de adolescentes se ha usado casi al mismo nivel que el adulto, ¿no? Cuando uno habría esperado mayor aplicación de los adolescentes que la de los adultos, ¿no? Quizás es uno de los puntos significativos en los cuales esta ley es posible medirla. No sé, pues, tenemos información de cómo se está ocupando la suspensión condicional y deberíamos poder medir si efectivamente se produce un aumento en el empleo de esta herramienta, que es una herramienta de diversificación interesante y valiosa y que unida a un programa que hasta ahora queda mejor focalizado, puede ser una herramienta muy positiva de política criminal, ¿no? Luego se incorpora una de las cosas más interesantes, el informe técnico. O sea, se busca mejorar la información con que las judicaturas, los actores del sistema toman decisiones, ¿no? A mí me correspondió participar en un estudio respectivo a este tema.
Me parece un esfuerzo interesante, con algunas cuestiones técnicas todavía, me parece a mí que podrían ser mejoradas, pero tanto para la discusión de medidas cautelares como para una suspensión condicional del procedimiento, pero sobre todo para la audiencia de determinación de pena, que el juez pueda contar con un informe que le entregue mayor antecedentes sobre el caso concreto, nos parece que debería ayudar a que efectivamente se produzca esta individualización de la pena, siempre dentro de los fines del artículo 20, como sea decio, y con una serie de resguardos que me parece necesario considerar, ¿no? En la mesa de trabajo nosotros escuchamos, hicimos el estudio a varios actores, a la Defensoría entre ellos, y era muy compartido, y también por Fiscalía, que hubiera resguardo de intimidad, que no significara acceder a cualquier cuestión, que el informe no sea un informe opinado, sino más que un informe que describa hechos y que deje espacio para que sea el juez quien decide. No queremos cometer aquí ese error que Duche muchas veces le imputa a los informes periciales que terminan reemplazando y ocupando el lugar del juez, ¿no? Me parece que el encuadre que puede realizarse en el informe técnico puede permitir efectivamente entregar antecedentes que orienten a los tomadores de decisiones. Se introduce la mediación penal juvenil, a la cual se va a referir Marcela, por cierto, una norma más significativa porque genera un nuevo sistema en realidad, ¿no? O sea, no es que sea una normita, le pone fines, funciones, características, cómo van a operar, ¿no? Marcela se va a referir en profundidad a este tema porque además ha sido una operadora de los pilotos que se han hecho en esta materia, ¿no? Déjeme ver mis notas y hay un fortalecimiento del principio de especialidad, ¿no? Que ha sido era la gran crítica de la ley penal juvenil, y me parece a mí que la respuesta no es tan fuerte como uno debería esperar, ¿no? Ahora, hay que también apuntar bien a los obstáculos, ¿no? Yo creo lamentable, siendo yo soy un gran admirador, casi por decirlo, de la Suprema de los últimos años, ¿no? Y del rol que ha jugado, el informe de la Corte Suprema en esta materia me parece a mí francamente muy pobre, ¿no? El informe es ataca a tener jugadores especializados frente, ¿no? Y lo ataca con razones que a mí me parece que no corresponden, no devalúan la función jurisdiccional, no debilitan al Poder Judicial, existen en derecho comparado, son tres cuestiones que el Poder Judicial niega y que habrían enriquecido, habiendo cuenta que en esta oportunidad, y es muy interesante, el Ejecutivo, la DIPRE y Justicia estaban en esa dirección, ¿no? Lamentablemente vamos a terminar salas especializadas en algunas localidades, y eso todos sabemos que cuando uno le echa más agua al vino, en algún minuto el vino deja de tener el sabor que se necesita, ¿no? Entonces, esa sala especializada me parece que atenúa el impacto positivo que pudo haber tenido este esfuerzo que estaba haciendo el Ejecutivo. Pero aún así, bueno, como se dice, con lo que hay que remar, ¿no? Y es un avance, pero aún así que pudo haber sido mayor y significativo, ¿no? Voy terminando. ¿Cuánto me queda, Camilo? Un minuto, Francisco. Ya. Y finalmente, respecto a la fase de ejecución, se altera fuertemente el sistema de quebrantamiento, ¿no? El quebrantamiento queda, me parece a mí, mejor escalonado, se construye una lógica más bien de intensificación, y si esto no resulta de sustitución de pena, en el sistema actual es un sistema bien que de repente se pega una sustitución de pena muy rápida, ¿no? El tratamiento semicerrado se pasa muy rápidamente al cerrado, y eso generaba a veces incluso un desincentivo, porque el juez decía, ¿cómo voy a mandarlo al cerrado a este caso? Entonces no se terminaba ocupando el sistema, y el desempleo lo que genera es que los usuarios, los chiquillos, terminan dándose cuenta que no pasa nada si no dejan ir. Yo tuve un caso que me decía eso, yo dejo ir allá a la cisterna y no pasa nada. Entonces, me parece a mí que hay una mejora en el sentido, no sé si Pablo probablemente puede ilustrarnos más, si todo queda adecuadamente bien escalonado, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que hay una lógica, ¿no? Porque además las penas, bueno decirlo, todas tienen hoy día, ahora las penas van a quedar una duración mínima y una duración máxima, y también se mejora esa lógica de la duración mínima máxima, también hay ese objeto de debate, y entonces las sustituciones van siempre por la duración mínima, y eso me parece a mí que puede orientar a también una cierta claridad de lo que puede ocurrir, y eso es bueno entregarle claridad a todos los actores del sistema, y por supuesto también en primer lugar a los jóvenes, ¿no? Se establece una regla para la sustitución de una nueva
un nuevo requisito en determinados delitos, que me parece a mí que no es tan significativo. Y finalmente yo creo que, entonces, ese es el conjunto de cosas que se hacen, ¿no? Y dentro de las cosas que no se hacen, me parece a mí, y que podrían hacerse, es definir, en tema penal, definir la especialidad de la libertad especial, ¿no? Llevamos 13 años y cada vez que hacemos clases sobre esto hay que empezar a hacer magia, ¿no? ¿Qué es lo especial de la libertad especial, ¿no? A veces, por la ubicación del sistema, a veces un joven con un delito menos grave está en la libertad especial y otro. Entonces, eso hay que entregarle algún tipo de racionalidad, no puede ser que sea tan anecdótica la cuestión, ¿no? Ya hay distintas herramientas para hacerlo, programática, de especialización, de intensivización, que el legislador pudo haber tomado y no se ha tomado todavía esa decisión, ¿no? Creo necesario tener mucho cuidado con las judicaturas de control de ejecución. Hay lugares donde aparece la especializada, pero que si uno quiere que hagan en serio su trabajo, requiere más personal. No me queda claro, la ley es muy compleja de leer, porque además hay revisión a los artículos, numerales, todo va cambiando. El documento que preparé yo debo haberme equivocado en algo, porque todo se va modificando, ¿no? Pablo, que ha estado siguiendo la ley, sabe que eso se modifica el 48, pero ahora ya no es el 48, es el 49, ya nadie entiende qué es lo que se modificó. Entonces, claro, me preocupa que los juzgados de ejecución penal, San Bernardo, Coronel, Limache, el de Cholchol, que era Victoria, creo, tengan el personal necesario, porque si no el juez no tiene incentivo, es un cacho, en definitiva, una carga de trabajo excesiva para ese personal judicial, tener que afrontar todos los problemas que uno esperaría que un juzgado de ejecución afronte, que se tome en serio su rol de custodio de derecho y que por lo tanto genere audiencias, genere controles, genere una dinámica real de ejecución penal, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que la defensoría, en especial, la especialidad de la defensoría se extiende hasta la fase de ejecución, ¿no? Entonces, ahí me parece a mí que uno podría fortalecer, robustecer el ámbito de la fase de ejecución. Dejo hasta aquí para no robar más tiempo y quiero disponible a las preguntas. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Vamos entonces a continuar con la exposición de la profesora Marcela Fernández. Bueno, muchas gracias por la invitación que me ha hecho el Núcleo de Infancias para participar en este seminario. Aclararle a todos los que están participando que mi exposición va a venir desde mi especialidad, que es la mediación, y en el contacto que yo he tenido con el tema de la reforma a partir de la mediación penal juvenil. Yo, en realidad, para no dispersarme, normalmente trato de ordenar mi participación, así que voy a compartir pantalla con ustedes para ir expresando, contándoles algunas ideas respecto del proceso de inserción de la mediación penal juvenil en Chile, ¿ya? ¿Se ve, cierto? Sí, se ve perfecto, Marcela. Ok. No sé por qué no veo aquí. Bien. Bueno, yo le he puesto a mi exposición Justicia Restaurativa en el nuevo sistema de reinserción social juvenil, en la recepción de la mediación penal en la reforma. Y lo que quiero ir haciendo para compartir con ustedes es ir básicamente mezclando lo que ha sido el tema de los estudios que se han ido realizando para preparar este cambio de paradigma en el tratamiento, ¿cierto?, de la infracción juvenil, y también la normativa que ha recepcionado la mediación penal juvenil. Yo he participado en particular, como decía Francisco, de 2 estudios, que lo decía con un poco como de envidia, veía yo así como, ¿por qué en protección no tenemos este mismo apoyo, digamos, para implementar la reforma? Y básicamente un primer estudio, que es el que da lugar a una experiencia piloto, es un estudio de capacitación y asesoría para un estudio práctico, ¿ya? Ese estudio práctico se estableció para diseñar una experiencia que acompañara la reforma. Esto fue
entre octubre del 2016 y octubre del 2017, ¿ya? Que se hizo con la Universidad de Chile. Esto va dando cuenta, después la ejecución del piloto, ¿cierto? Que parte en diciembre de 2016. Y esta experiencia ha sido muy importante porque si bien se inició antes de que se incorporara la reforma a la tramitación, actualmente este piloto se mantiene e incluso se ha ido ampliando y de alguna manera va generando insumos de experiencia a la recepción, digamos, normativa de la mediación penal en la reforma. Y de hecho hay muchas cosas, como vamos a ver, que efectivamente se han levantado y se han mantenido desde lo que ha sido la experiencia piloto. La experiencia piloto partió en Santiago y luego fue implementada en Valparaíso, actualmente en La Serena, y en Copiapó se iba a empezar a implementar, pero vino, digamos, este tiempo de pandemia. Luego, en abril del 2017, se inicia la tramitación de la reforma a la justicia juvenil, donde tenemos este proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y que también modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ¿ya? Y finalmente hay otro estudio, que es un estudio de elaboración del modelo de supervisión de la calidad de la mediación penal juvenil, que se hace con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Este estudio básicamente aborda la posibilidad de generar un modelo de gestión, digamos un modelo de supervisión de la gestión del servicio, pero también un modelo de supervisión de la mediación penal. Por alguna razón no puedo poner pantalla completa, no sé qué hice acá que no puedo poner pantalla completa. Se ve todo el... Voy a seguir nomás con la pantalla así porque no sé qué... ¿Acá aparece pantalla? No. Se lee bien en todo caso, Ya, para no Marcela. complicarme con eso, porque no sé qué dice que no puedo poner pantalla completa. Bien. ¿Cuáles son las principales características de este proyecto piloto que quiero resaltar? ¿Por qué quiero resaltar? Porque es un aprendizaje que se recepciona luego en la reforma. Lo primero es que parte con un convenio interinstitucional en el cual las más altas autoridades, ¿cierto?, de los actores del sistema penal acuerdan dar apoyo a esta experiencia piloto, ¿ya? Se firma, por tanto, un convenio de cooperación, de colaboración interinstitucional entre el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esto en diciembre del 2016. Lo otro interesante es que se genera un espacio de selección tripartita para la derivación de casos. O sea, asumiendo que no es fácil que la Fiscalía y la Defensoría, ¿cierto?, concordaran o aceptaran cómo iban a ingresar los casos a la mediación penal, por ser una institución muy nueva, digamos, no conocida, finalmente se genera un protocolo de ingreso a través de mesas regionales interinstitucionales en que se van revisando ciertos criterios que se aunan para definir qué casos van a ser derivados. Este sistema se mantiene en la ley, se recepciona en el proyecto de reforma a través de lo que es un protocolo que se deberá realizar por estas instituciones, que será reevaluado anualmente, ¿ya? Es decir, de alguna manera se les mantiene a las instituciones el control respecto de qué casos pueden ser mediables, sin perjuicio que hay un marco, digamos, general, ¿ya? Los casos, los mediadores son mediadores calificados, o sea, son mediadores que de alguna manera tienen una especialidad, tienen experiencia en mediación, en enfoques transformativos y también se les capacita en el modelo piloto, ¿ya? Y en cuanto a los estándares, el piloto puso mucho énfasis en respetar los estándares internacionales sobre los derechos de justicia restaurativa juvenil y el tratamiento de víctimas, ¿ya? Y yo diría que todo esto, que es la propuesta del piloto, de alguna manera también se ha recepcionado en lo que es el proyecto de reforma. Luego viene la reforma, ya andando, como dije, esta experiencia piloto, y viene esta reforma a la justicia juvenil y la incorporación de la mediación en el sistema. Básicamente, esta reforma crea este Servicio Nacional de Reinserción Social que incorpora este paradigma de la justicia restaurativa, que diríamos que es lo más novedoso que trae, ¿cierto?, la reforma, porque como dijo Francisco, la reforma pretende resolver muchos problemas que se habían generado en la implementación de la ley de RPA, y vacíos o problemas de interpretación, pero como lo más novedoso vendría siendo este nuevo paradigma para el abordaje de la infracción juvenil.
Es un sistema mixto en que van a haber mediadores públicos y privados que van a ser contratados por el Estado a través del sistema, digamos, de compras públicas, ¿ya? Se modifica también en esta reforma la Ley de Responsabilidad Adolescente precisamente para incorporar la mediación como un mecanismo de diversificación distinto, autónomo, no relacionado con ninguno otro de los mecanismos que la propia Ley de Responsabilidad Adolescente tiene, ¿ya? El servicio tiene que crear y administrar un registro de mediadores penales juveniles que van a tener que tener una especialización profesional, eso quiere decir cumplir con ciertos requisitos, ¿cierto? Y esto en base a lo que es uno de los principios del nuevo servicio que tiene que ver con acreditar la calidad de los programas que se van a administrar por el Servicio de Reinserción Social, ¿ya? Esto es como los estándares de certificación y acreditación para la calidad de los programas. Bien, el otro tema tiene que ver con cómo, ¿cierto?, la mediación penal juvenil se ubica en este contexto del proyecto de reinserción social, porque la reforma, la Ley de Responsabilidad Adolescente va totalmente unida con este nuevo, digamos, sistema que trae el Servicio de Reinserción Social, que cambia muchas lógicas. En relación a lo que decía Decio, que uno puede echar de menos efectivamente que en el actual sistema de tratamiento de la infracción juvenil no existe un modelo unificado. El Servicio de Reinserción Social tiene como misión, dentro de lo que es el proyecto de reforma, proponer un modelo unificado de intervención para la ejecución de las medidas y las sanciones. O sea, que esto tendría que venir. No está puesto en la ley, porque evidentemente que es algo que incluso en algún momento como política pública se tendría que reevaluar, por tanto no viene en la ley, pero sí viene como una orientación del servicio que tiene que haber un modelo unificado, de manera tal que la evaluación de las intervenciones pueda ser homogénea con parámetros o estándares, ¿cierto?, que puedan ser homologables, ¿ya? Básicamente la orientación de este modelo está dada a modificar la conducta delictiva y a incidir en la plena integración social de los jóvenes. Las normas del proyecto es muy poco lo que nos dicen respecto de cuál es el enfoque metodológico para abordar la infracción juvenil. Solo encontramos, fíjense ustedes, una referencia en el mensaje del proyecto en el cual se declara como postura teórica del modelo la criminología evolutiva y del ciclo vital, pero no se desarrolla más allá de esto, ¿ya? Lo único que entendemos o que se señala es que la infracción juvenil se entiende como un aspecto de la trayectoria vital, ¿ya? Y dentro de esta postura teórica, que es la que debería asumir el modelo, se mencionan que son consistentes con esta postura teórica las prácticas de la desistencia delictiva, la psicoeducación y las prácticas de justicia restaurativa. Y el fundamento, digamos, del mensaje de este proyecto de reforma es el que viene a dar un lugar a la mediación penal juvenil. Entonces, ¿cómo debiéramos entender la mediación penal juvenil en el proyecto de reforma? Tendríamos que entenderlo como una intervención especializada dentro de las que se plantean, digamos, en el sistema de reinserción social y específicamente como una práctica restaurativa, ¿ya? Que va a tener, obviamente, como objetivo los del artículo 20, promover la responsabilización de los jóvenes y también la plena integración social, ¿ya? Ahora, a mí me gustaría, para aquellas personas que no han tomado contacto con este tema, me gustaría poder compartir un poco cuál es el sentido de la justicia restaurativa y una práctica restaurativa. En el proyecto, en la norma original, yo he trabajado con las normas que en la actualidad se están, digamos, por las cuales se están revisando el articulado particular de la reforma a enero de este año, ¿ya? En el primer proyecto que entró a tramitación no venía un concepto de mediación penal juvenil, ¿ya? Y producto de la tramitación legislativa se incorporó. ¿Qué es lo que entiende la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente por mediación penal juvenil? Se entiende por un proceso restaurativo y especializado en virtud del cual la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador. De esta definición, porque no hay tampoco otros abordajes respecto del enfoque metodológico, pero al definirlo como un proceso restaurativo, inmediatamente el proyecto incorpora, ¿cierto?, la ideología, el paradigma restaurativo respecto de la mediación penal.
básicamente, para resumir, porque no tengo mucho tiempo, pero este paradigma restaurativo, primero que nada, parte de la base de que en el abordaje, ¿cierto?, de la infracción penal, tiene que haber una distinción respecto del problema y de la persona. Es decir, el respeto por las personas implica que, si bien va a haber un reproche al daño causado, a la persona siempre se le va a tratar con dignidad y respeto. Se focaliza en el daño y en resolver el problema. Se ofrece una oportunidad para el diálogo entre víctima y ofensor, y en los procesos o prácticas restaurativas el proceso es tan importante como el resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no queremos, ¿cierto?, que finalmente la mediación penal se transforme en un espacio transaccional o negociado respecto a lo que podría ser, por ejemplo, una reparación tal vez pecuniaria, ¿ya? Sino que lo que se busca precisamente es que la mediación penal sea una intervención en la cual el joven le permita generar responsabilización activa, compromiso efectivamente de asumir la conducta que ha sido dañosa, y también a la víctima recibir una reparación que sea satisfactoria, ¿ya? Cuando hablamos de problema en este ámbito, en el ámbito de la mediación y de la práctica restaurativa, estamos hablando de que en este proceso es necesario asumir las necesidades de las partes que surgen a partir del daño, ¿ya? Es decir, que en este proceso, a partir de un diálogo, que va a ser un diálogo narrativo, en que se van a trabajar los significados, la historia, en que normalmente en esta práctica restaurativa se pretende que también las identidades, ¿cierto?, se resignifiquen, es decir, evitar la estigmatización del ofensor, ¿cierto?, generar una identidad positiva a partir de lo que es asumir el daño. Finalmente tenemos como producto que el joven va a poder responsabilizarse adecuadamente y la víctima va a tener una reparación adecuada también. Y por tanto, el proceso dialógico es el que finalmente promueve la responsabilización activa del ofensor. Eso, en resumidas cuentas, podríamos decir que es la vinculación que hay entre la mediación penal y lo que es una práctica de tipo restaurativo. Bien, en cuanto a los principios que se regulan en el proyecto de reforma, yo diría que son básicamente los que están consagrados en la doctrina en todo tipo de proceso de mediación, ya el principio de voluntariedad, el principio de igualdad, el principio de imparcialidad y el principio de confidencialidad. En esto, en el proyecto, la técnica legislativa no ha sido muy adecuada, los principios aparecen un poco dispersos, no necesariamente, digamos, en el orden que yo les he planteado aquí. Para aquellos que no conozcan, digamos, el Instituto de la Mediación, voluntariedad implica que siempre tiene que, ¿cierto?, la participación dentro del proceso de mediación tiene que ser libre, digamos, un consentimiento totalmente informado respecto de querer participar en el proceso. También implica la libertad de retirarse en cualquier momento, o sea, la voluntariedad se mantiene durante todo el proceso. El principio de igualdad, en el sentido de que las partes, ¿cierto?, tanto víctima y imputado, tienen que estar en igualdad de condiciones para poder tomar acuerdo. Acá también hay un desafío del mediador, porque sabemos de que el joven, ¿cierto?, el adolescente, se va a enfrentar a un adulto en una situación que obviamente es complicada, compleja, tener que afrontar, digamos, la responsabilidad por los hechos en que ha incurrido. Y normalmente acá también, en el enfoque de la práctica restaurativa con jóvenes, se debe fortalecer el apoyo, ¿cierto?, de figuras significativas, familiares, que puedan apoyarlo en este proceso, sin que el joven pierda, obviamente, su protagonismo, ¿ya? El principio de imparcialidad, en el sentido de que el mediador debe ser imparcial respecto a las partes. También acá, desde el punto de vista del modelo con el que se trabajó el piloto, y que yo creo que también fue acogido en la reforma, se trabaja con un proyecto, con un modelo equilibrado de justicia restaurativa de mediación, en el cual se le da la misma importancia a los intereses de la víctima y a los intereses del imputado o del joven, ¿ya? Y obviamente el principio de confidencialidad, que quiere decir que la mediación, todo lo que se escucha, las comunicaciones verbales o escritas durante el proceso de mediación, tienen que ser confidenciales y no pueden ser ventiladas, y por supuesto en ningún caso tampoco ser utilizadas en un proceso posterior. Se consagra también el secreto profesional para los mediadores penales juveniles. Hay excepciones, obviamente, como en toda regla de confidencialidad en la regulación de la mediación, cuando haya riesgo inminente de la integridad física o psíquica de los niños, niñas, adolescentes o personas en situaciones de vulnerabilidad, o bien cuando estamos hablando del acta frustrada que contiene la responsabilización del joven. Vamos a ver por qué. Porque la ley, el proyecto de reforma contempla la posibilidad
de que una mediación frustrada, es decir, en que por causas no atribuibles al joven finalmente no se pueda realizar, como por ejemplo sería el que la víctima no quisiera participar, sí tenga un efecto, ¿ya? O sea, el proyecto se abre a la posibilidad también de que la responsabilización del joven tenga un efecto en el proceso, ¿ya? Que es lo que vamos a comentar inmediatamente. Bien, siguiendo ahora con la normativa del proyecto de reforma, ¿cuál es la procedencia de la mediación penal juvenil? Esto es un tema que se discutió mucho, porque obviamente acá está la tensión entre Fiscalía y Defensoría, en el sentido de cuáles van a ser los delitos que van a poder en el fondo ser derivados a mediación. Obviamente que la Defensoría le gustaría que fueran delitos de mayor gravedad, y normalmente la Fiscalía o el Ministerio Público no está tan proclive a eso. Y yo diría que acá el proyecto no innovó mucho y no tensionó mucho este tema, en el sentido de que la regla general de derivación que está en el proyecto de reforma es que será procedente, digamos, derivar a mediación en todos aquellos casos en que pueda operar la suspensión condicional del procedimiento, el acuerdo reparatorio o el principio de oportunidad. O sea, en definitiva, en las mismas situaciones en las cuales puede haber diversificación, ¿ya? Se establece sí ciertos límites: derivación prohibida, delitos dolosos contra la vida, delitos contra la libertad ambulatoria, contra la libertad sexual contra menores, los delitos y faltas de la ley de drogas, a excepción del consumo y microtráfico, y también cuando se haya declarado el cierre de la investigación. O sea, esto nos habla que también hay una oportunidad para derivar a mediación, ¿ya? Pero lo interesante, porque desde que se inició el piloto siempre tuvo como objetivo tratar de probar la justicia restaurativa en casos más graves, ¿ya? O sea, que la mediación penal no quedara como una respuesta frente a la infracción juvenil de bagatela. O sea, probar este nuevo abordaje respecto de lo que puede ser el fenómeno de la infracción juvenil con delitos en que realmente hubiese un daño más grave, ¿ya? Entonces, se abre esta posibilidad, pero de manera restringida. ¿Qué es la derivación restringida? En el sentido de que en aquellos casos en que no se den las condiciones, digamos, de la regla general, o sea, que podríamos tratar de situaciones en que, en definitiva, no se dan los requisitos que sea procedente la suspensión o el acuerdo reparatorio, igual podría derivarse, y excepcionalmente en los casos de BIF, igual podría derivarse si es que hay una resolución fundada del fiscal regional y se aplica un protocolo de las condiciones procesales y personales para derivar. Esto del protocolo es lo que yo estaba hablando, que es lo que viene del piloto. O sea que la misma reforma contempla que estas instituciones anualmente van a concordar un protocolo de condiciones procesales y personales para hacer procedente la derivación de casos a mediación, ¿ya? Por tanto, en aquellos casos en que no opere por la regla general, podría de todas maneras, a partir de esto, considerarse que igualmente va a ir a mediación, si es que en definitiva hay una resolución fundada del fiscal regional y se piensa que a partir del protocolo podría operar. Y finalmente, esta reforma también contempla como un derecho de la víctima pedir ella la derivación a mediación. O sea, que incluso en aquellos casos que de acuerdo a las reglas generales no fuera procedente de derivar a mediación, la víctima lo podría pedir, ¿ya? Las normas actuales hablan cumpliéndose las demás exigencias precedentes. En este momento la normativa, al menos con el articulado con el que yo trabajé, que me dijeron que era el último que estaba, digamos, con el que se estaba tramitando el proyecto, hay una inconsistencia en el articulado y no queda muy claro en el fondo a qué se refiere las exigencias presentes, si siempre se va a requerir, digamos, de esta resolución fundada, o sería un derecho que igualmente operaría. Creo que esto es algo que va a haber que aclarar, ¿ya? Pero esta posibilidad de que la víctima pida igualmente un proceso, aunque no se cumplan las condiciones, digamos, generales, pida ir a mediación, da cuenta de que también acá aparece este modelo equilibrado de justicia restaurativa, en el sentido de darle protagonismo a la víctima y si ella desea participar en ese proceso, igualmente hacerlo procedente, ¿ya? No sé cómo voy con el tiempo, Camilo. Estamos ya un minutito. Ah, ya, pero no estoy tan lejos del final.
¿Cuáles son las oportunidades que se contemplan para derivar a mediación? Antes de la formalización, caso en el cual podría deriva el fiscal, digamos, derechamente. Antes de la formalización, también puede ser a petición de la víctima y el imputado, si se cumplen las condiciones del protocolo de derivación. Y después de la derivación ya debe hacerlo el tribunal, ¿ya? Hay un caso especial de mediación penal, que es en caso de condena, es decir, cuando ya se ha dictado fallo y se han aplicado penas de reparación a la víctima o prestación de servicios a la comunidad, se puede derivar a mediación penal para acordar una propuesta de cumplimiento de estas penas, solo con ese objeto. Ya en este caso, obviamente, será derivado del tribunal, ¿ya? Por regla general, recordemos que la reforma señala que no procede, digamos, derivar a mediación cerrada la investigación, pero de todas maneras es una excepción cuando por resolución del fiscal regional o a solicitud de la víctima se hiciera, se podría igualmente considerar esa derivación. Y para cerrar y no pasarme del tiempo, ¿cuáles son los efectos que se contemplan para el proceso de mediación penal juvenil en el proyecto de reforma? En cuanto a los efectos de la derivación, se suspende la prescripción de la acción penal, se suspende el curso del proceso, en caso de pluralidad de actores, se suspende solo respecto a los que concurran a la mediación, a los otros no. Ahí hay una excepción que se refiere a la mediación excepcional, caso en el cual la norma dice no suspende necesariamente el proceso. Estaría como sujeto de interpretación que refiere esta palabra, necesariamente, digamos. Ahora, respecto de la mediación con acuerdo, el acuerdo cumplido por el imputado dará lugar al sobreseimiento o bien digamos, al archivo según el estado en que haya sido la derivación, el momento, digamos, procesal en que haya sido la derivación. Por tanto, en este caso, opera obviamente como un mecanismo de diversión, ¿ya? ¿Cuál es la excepción? Es que en esta mediación excepcional, ¿cierto? Que van a ser casos en los cuales no estamos en la regla de los delitos, digamos, de la regla general, que son derivados a mediación, no va a tener este efecto, sino que va a tener un efecto para la determinación o suspensión de la pena, la imposición o mantención de medidas cautelares o sustitución o remisión de la condena. O sea, estamos hablando de casos que se supone que son más graves, ¿ya? Porque obviamente que no están dentro del cuadro general de derivación, sino que han operado a solicitud de la víctima, ¿ya? Y luego tenemos un efecto, como les decía yo, en que aparece en el articulado que regula la mediación la posibilidad de la responsabilización sin víctima, ¿ya? Que es la mediación frustrada especial, es decir, cuando la mediación se frustre por causas no atribuibles al imputado, como sería, por ejemplo, que la víctima no quiere participar en el proceso de mediación, y se hubieran constatado por el mediador, aunque no lo dice así, pero por el mediador obviamente, signos concretos de responsabilización, esos signos concretos de responsabilización del joven, ¿cierto?, se van a dejar en esta acta de frustración y podrían servir para atenuar la pena o como antecedente en las audiencias de sustitución o remisión de la condena. O sea que igual la mediación frustrada puede tener un efecto en la medida de que el joven ha demostrado en la intervención que el mediador puede haber hecho solo con el joven, obviamente porque no hubo proceso de mediación propiamente tal, ha demostrado el joven una responsabilización activa, en este caso es una manera de valorar el compromiso y la actitud del joven frente a su propia conducta. Esto también es algo que apareció en el diseño del modelo de mediación penal juvenil en el piloto, ¿ya? Cuando se diseñó para implementar el piloto, apareció la posibilidad de rescatar el compromiso que hubiese tenido el joven con el proceso, digamos, su responsabilización y darle algún tipo de efecto jurídico, ¿ya? Como finalmente está hasta este momento. No sabemos cómo va a seguir la tramitación. Creo que con eso estoy en el tiempo, Camilo. Sí, estamos perfectos. Ya. Disculpen, nunca pude poner la pantalla, no sé qué pasó. No, pero se vio súper bien. Habría antes compartir pantalla, parece debería ser. Bueno, gracias. Gracias, Marcela. Bueno, entonces los vamos a dejar entonces con la última presentación a cargo de Pablo Aranda. Bueno, muchas gracias, Camilo. Gracias por la invitación. Felicitaciones también a los organizadores, a Francisco también por haberme convocado a esta actividad. ¿Se escucha, cierto? ¿Estamos bien con audio? Súper bien.
Mira, cuando se me invitó a comentar un poco lo de la reforma a la ley penal juvenil, tenía un poco de resquemores, precisamente porque estamos en plena tramitación. Esto pasó a tercer trámite constitucional. Creo que uno de los daños principales que se le hizo a la actual ley penal juvenil fue justo ahí en la puerta del horno. Tenemos artículo, por ejemplo, si uno ve la tabla demostrativa del artículo 23, número 1, versus lo que señala el artículo 23, número 1, cómo la Corte Suprema evitó de alguna manera la especialización tan dura, entre comillas, que aparecía originalmente, fueron problemas que tuvo la ley después durante el tiempo de su vigencia. Por lo tanto, hasta ahora, en lo que vamos de proyecto de ley, me parece que hay cosas muy interesantes, muy rescatables, otras que vamos a tener que ver después ya, como se dice, en la cancha, a ver cómo resultan. Pero antes de entrar en la ley propiamente tal, yo creo que estamos primero en un momento, en una coyuntura bastante especial. Primero estamos con una baja histórica de ingresos. Si me preguntan a mí, casi que podría decir, mira, la ley penal juvenil en 10 años es la ley más exitosa de delincuencia en Chile. Bajó los ingresos penales a la mitad, un 50%. Eso de manera evidentemente un poco sarcástica. Efectivamente, al inicio de la ley penal juvenil, la Fiscalía tenía ingresos alrededor de los 70.000 jóvenes ingresados anualmente. Hoy anda cerca de los 35.000. Y para nosotros, para la Defensoría, el año que más ingresos tuvimos, el año 2011, que tuvimos casi 35.000 jóvenes, el año pasado fueron 17.000. Es decir, estamos prácticamente en la mitad de los ingresos. Y esto es súper importante porque nos estamos jugando, y esto creo que hay un desafío súper importante, porque hay más posibilidad de trabajar ya no con un sobrecupo, no sobrepasado, sino dedicarnos a los casos que requieren mayor intervención. Nosotros en la Defensoría Penal Pública nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos distintos distintos ingresos de jóvenes. La gran mayoría, y estoy hablando de un 70% de nuestros ingresos, el 67% para ser exacto, tiene un ingreso, nunca más entró al sistema penal juvenil. Tenemos un 20 y tanto por ciento que tienen 2, 3 ingresos hasta 4. Después tenemos un 8% que son los multireincidentes, y que son lamentablemente por ese 8% los que ponen en tela de juicio el sistema completo y por quienes juzgamos esta real aplicación y real efectividad de la ley penal juvenil. Por lo tanto, en principio tenemos un 92% de jóvenes que no son los que están cometiendo delitos habitualmente violentos e mediáticos, sino este es el 8%. Y estas modificaciones de ley tienden, de alguna manera, creo yo, a perjudicar o a agravar la sanción de agravar la situación de este 92% que no comete delitos. Esto de menos que la ley favorezca, por ejemplo, el dejar de acometer actividades delictivas a temprana edad, que tiene que ver con la remisión espontánea. Esto de menos algunos argumentos de mínima intervención, y bueno, finalmente en lo que es ingreso seguimos de alguna manera tal como estamos hoy en día. O sea, ingresa todo el sistema penal y ahora vamos a ver de qué manera vamos sacando esto, pero ingresa todo en principio. Y creo que, y ahí lo comentó Francisco y también lo comentó Decio, respecto a la ley de protección de la infancia, es una tremenda deuda. Es decir, cuando ya tenemos una baja de infractores penales juveniles tan dramática, estamos hablando del 50% y quizás un poco más, yo diría, salvo en la región metropolitana, donde a veces cuesta por un tema demográfico, pero diría que en la mayoría de las ciudades, y sobre todo en las ciudades más pequeñas, Carabineros, el Sename, la Fiscalía sabe perfectamente cuáles son las comunas más conflictivas, las poblaciones más conflictivas, y en algunos casos Carabineros la PDI sabe hasta cuáles son las cuadras más conflictivas respecto a, por ejemplo, violencia, uso de armas, venta de drogas. Por lo tanto, claro, efectivamente no hay un joven que a los 14, 15 años diga yo voy a cometer un delito, se transforme en público objetivo de la ley penal juvenil, sino que hay un proceso de socialización bastante temprano en algunos casos que evidentemente esta ley no se hace cargo y falta todo el ámbito de protección que bien mencionaron los intervinientes que me antecedieron.
Dicho eso, y teniendo en cuenta esta baja y este desafío entonces de poder trabajar con un público que es mucho más acotado del que teníamos hace 10 años, y además habiéndose inyectado, o por lo menos en este proyecto de ley se pretende inyectar este nuevo servicio de reinserción social juvenil, unas cantidades bastante contundentes de dinero. Estamos hablando de duplicando casi el ingreso que tiene Sename hoy en día. Creo que debiésemos hacernos cargo entonces de si vamos a intervenir jóvenes, hacerlo de una buena manera, o sea, de calidad, con profundidad, más allá de la discusión penal propiamente tal. Yo creo que la etapa de ejecución juega un rol importantísimo. La reincidencia juvenil suele ser alta, no solo en Chile, en distintos países, incluso en Europa tienen reincidencias altas, no tiene que ver solamente el centro, que la infraestructura. De eso decía, bueno, esto de menos haber hecho estas modificaciones con un estudio previo. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero creo que hay cosas que no meritan un estudio previo, por ejemplo, para saber que los funcionamientos del semicerrado no daban mucho, no daban abasto el poder seguir así, de esa manera. Pero también hay otras situaciones que se van generando algunos problemas, por ejemplo, cómo interveníamos con los adolescentes que después tenían causa de adultos. ¿Qué hacíamos? Eso tampoco había solución en el sitio, y tampoco existe solución actualmente. Entonces, ya metiéndome un poco en el tema de la ley, creo que hay distintas cosas que vamos a tener que ir evaluando, yo diría ya una vez que esto esté implementado. Por ejemplo, se habló del tema de la multa. Yo creo que lo mencionó Francisco Estrada, que era algo positivo el hecho de haber eliminado la multa, puesto que es efectivamente una sanción que no tiene un componente resocializador, habitualmente lo paga muchas veces el padre del imputado y también perjudica a los jóvenes más pobres. Pero también tiene esta eliminación de multa, tiene otro componente, le pega al sistema por otro lado. Por ejemplo, al eliminar la multa se está eliminando en definitiva el procedimiento monitorio. Al eliminar el procedimiento monitorio, para nosotros como Defensoría diríamos, ¡oye, qué bien, qué buena idea! ¿Por qué obligamos a que el sistema, nosotros como Defensoría Penal Pública, el sistema monitorio, habitualmente son imputados que van y pagan la multa, no hay derecho a defensa, entre comillas, y la única manera de que esa persona cuente con abogado defensor era que reclamase la multa, cosa que no ocurre hoy en día, en los adolescentes, básicamente. Pero el tema está, bueno, si se elimina la multa, eliminamos el monitorio, ¿qué va a pasar con eso? Es un tema pendiente. Temo yo que en algunos lugares con bajos ingresos de adolescentes eso se vayan a transformar en procedimientos simplificados. Espero al mismo tiempo que en lugares más congestionados eso termine siendo salidas, principios de oportunidad o alguna facultad del Ministerio Público. Eso está por verse en el fondo, qué va a pasar con el tema. Pero también se generan ciertas desigualdades. Por ejemplo, hoy en día el tema de la multa, habitualmente un adulto que es privado de libertad y que debe una multa, se le puede tener la multa por pagada por los días de privación de libertad. En el caso de los adolescentes eso no va a ocurrir, porque eliminamos la multa, por lo tanto la privación de libertad no le va a servir para tener por pagada la multa, y además va a tener que cumplir la sanción, la nueva sanción que se le imponga. Respecto a los límites inferiores de algunas sanciones, lo que vamos hoy en día, el tope superior de libertad asistida especial se sigue manteniendo en 3 años, pero baja el de libertad asistida simple a 1 año y medio, y ambas tienen un mínimo de 6 meses. Esto es complejo desde un punto de vista de proporcionalidad. Efectivamente, desde el punto de vista de la intervención me parece correcto el sentido de que hoy en día uno puede ver libertad asistida de 40 días, de 60 días, donde esto ya entre que se fija o piensa para aprobar el plan se fue en 3/4 de la sanción, por lo tanto no hay una intervención real. Pero también tiene ciertos temas de proporcionalidad respecto a lo que pasa con los adultos cometiendo el mismo delito. Entonces eso va a haber que verlo también en la cancha, como se dice, de qué manera va a estar funcionando. Con respecto a las sanciones también, el hecho de que el delito cometido por un adulto, un actual adulto, pero que tiene sanción penal juvenil, actualmente el sistema no lo resuelve y de verdad no tenemos cómo resolverlo porque la opción que tomemos es una opción un poco sin sentido. Es decir, si tenemos un adolescente que le aplicamos la sanción penal juvenil, por lo tanto estamos durante un par de años tratando de reinsertar o resocializar a este joven, para luego que culmine esa pena tenga que ir a cumplir una pena efectiva de adulto, no tiene mucho sentido.
pero tampoco tiene sentido el hecho de que entonces parta por la pena de adulto y llegue al sistema penal juvenil una persona que ya tiene 5 o 6 años de cumplimiento de pena en el sistema de gendarmería. Y en eso se soluciona en el proyecto actualmente con la sanción única, y en este caso privaría la pena prima la sanción de adulto. Por lo tanto, la sanción penal juvenil se subsume en la pena de adulto, en la nueva pena de adulto, con la excepción claramente está, de que el delito cometido como adolescente sea más grave. Efectivamente, si tenemos un adolescente que cometió un homicidio y después como adulto fue detenido por un hurto, la pena que le corresponde en el cumplimiento va a terminar siendo la pena penal juvenil. Esto creo que una de las buenas modificaciones es la sanción única, porque nos evitamos el tener la multiplicidad de sanciones que tenemos hoy en día. Está lleno de estos jóvenes que son habitualmente los multireincidentes, los que tienen muchas condenas, que tienen 3 sanciones de 30, 60, 90 horas de servicio en beneficio de la comunidad, un par de libertad asistida y además una libertad asistida especial o un semicerrado. Y si tú le preguntas al joven qué sanción está cumpliendo, no tiene idea cuál de las 5 o 6 penas está cumpliendo, la verdad. Y si uno le pregunta al fiscal, al juez, al defensor, la verdad es que se hace muy complejo hacer un seguimiento de esta multireincidencia. Por lo tanto, el hecho de la sanción única, que implica que en cada nueva condena se subsume la pena anterior, creo que va a ser un beneficio y va a aportar cierta claridad respecto a al contenido de la sanción que deba cumplir el adolescente infractor. Respecto a temas relacionados con salidas alternativas, bueno, celebramos como Defensoría Penal Pública que se establezca una rebaja en el plazo. Hasta hoy en día la Ley Penal Juvenil modificó todos los plazos de adolescentes. El plazo y la preferencia para la audiencia de control de detención, aceleró los plazos de prescripción, los plazos para ir a juicio, modificó las sanciones, pero en suspensiones condicionales la ley no dijo nada y ahora creo que es una buena noticia que el mínimo sean 6 meses y el máximo 1 año para suspensiones condicionales de adolescentes. Ahora, lo importante va a ser el contenido de esas suspensiones condicionales, porque hoy habitualmente los adolescentes con una mirada un poco más bien tutelar tienden a agravar las condiciones de la suspensión condicional. Es decir, en el sistema habitualmente un adulto que, por ejemplo, hurta en un supermercado, en un mall, las condiciones va a ser no ingresar al mall, no sé, fijar domicilio y quizás hacer alguna firma. En el caso de los adolescentes es exactamente lo mismo, pero además acreditar estudios o algún tipo de condición que termina agravando lamentablemente la situación del adolescente frente al sistema penal. Ya entrando en temas más bien por ejemplo, lo que habló Marcela de mediación, y yo incluiría incluso también la justicia a través de los tribunales de corte de droga, los TTD. Creo que la Defensoría siempre se nos ha acusado de alguna manera, no sé si injustamente, pero se nos ha acusado respecto a hacer la piedra de tope en cuanto a no acceder o no permitir que ingresen jóvenes a este tipo de justicia. La verdad que creemos y no es que no hayamos cambiado de discurso, sino que creemos que lo que debemos apuntar es que potenciar efectivamente la mediación o los tratamientos tribunales de drogas. Son materias distintas, pero el problema de fondo es el mismo. Hoy en día, si uno va y ve los pilotos de mediación o lo que ocurre con tribunales de tratamiento de droga, habitualmente tenemos más funcionarios trabajando alrededor de esto que jóvenes que hayan culminado exitosamente un proceso de mediación o el proceso de tratamiento de droga. Y eso revela lamentablemente que tenemos una utilización bastante limitada. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, el proceso de mediación, si es que actualmente entran todos los delitos que pueden ser suspendibles, oportunizables, por lo tanto no hay un plus en esta mediación, y evidentemente lo que ha ocurrido, que es algo lamentable, es que hemos utilizado esto habitualmente con delitos de bagatela o delitos de poca entidad, cuando en realidad quizás los mayores esfuerzos que podríamos hacer, por ejemplo, con un joven en responsabilización, podrían ser eventualmente delitos más altos. No digo que todo tenga que ir a mediación. Evidentemente que las características del delito van a influir en eso, pero podríamos abrir la puerta, no cerrarla ya desde un principio. Podríamos haber dejado la puerta abierta y ahí hay personas bastante más calificadas que el fiscal, el juez y el defensor para saber si es mediable o no un delito.
y creemos que eso es una falla, lamentablemente, del sistema. Lo mismo ocurre con los PTD. Si hay un joven que producto del consumo de droga está cometiendo robos con intimidación, es evidente que hay una necesidad de intervención mucho mayor que el joven que está por el consumo de droga cometiendo un hurto. Y eso creo que no podemos nosotros como sistema cerrar esas puertas, porque terminamos trabajando, interviniendo a gente que probablemente no requiera tanta intervención y que probablemente hubiese remitido espontáneamente. Ahora, si voluntariamente un adolescente desea ingresar a estos programas, la defensa no se opone. Vamos a estar absolutamente de acuerdo y favoreciendo la participación y el auge, espero, de la justicia, en este caso, refiero a la mediación y a los tribunales de tratamiento de drogas, siempre y cuando se respeten estas normas básicas. Hay algunas modificaciones, como dijo Francisco Estrada, que tienen que ver más bien con declaración de principios. Se hablan de las penas accesorias. Las penas accesorias y las cautelares, por ejemplo, la ley de violencia en el estadio, son absolutamente aplicables hoy en día. La ley de violencia en los estadios está desarrollada y aplica y es aplicable tanto las medidas cautelares como las sanciones a los jóvenes. No sé por qué se hizo una modificación como si esto fuese un cambio, porque no lo es en la práctica. Y el tema de los accesorios de violencia intrafamiliar, ahí sí hay alguna modificación, porque hoy en día se están aplicando no las sanciones, porque tenemos sanciones específicas del artículo 6 de la RPA, pero sí las cautelares. Y con esta modificación, donde sí se hace aplicable las cautelares de violencia intrafamiliar, hay ciertas excepciones, y es que, por ejemplo, no hay posibilidad de que ese joven abandone el hogar si es que tiene pautita con el adulto, por ejemplo, cuando existen estas denuncias que hace la madre con el hijo, donde lo primero que ocurre es que le piden el abandono del hogar al hijo, y termina siendo eventualmente quedando en situación desprotegida, mejorada, que además todos sabemos que en estos casos de BIF habitualmente hay violencia cruzada cuando tenemos un joven de 14 años que agrede a la madre o algún familiar. Por lo tanto, que la ley no permita este abandono si es que hay cohabitación, nos parece un avance, ya que hoy en día lamentablemente se realizan se toman este tipo de resoluciones. No sé cómo voy con el tiempo, Camilo, pero... Un minuto, Pablo. Para ir cerrando, entonces, creo que hay muchas modificaciones que vamos a tener que ver. Bueno, hay bastantes más, pero en honor al tiempo, creo que vamos a tener que ver, en definitiva, qué ocurre en la cancha, como lo señalé. Pero creo que nos jugamos y quedamos un poco tibios en esta modificación con lo que es la especialización. La Defensoría Penal Pública tiene casi un 87% de cobertura especializada a nivel nacional, con 61 defensores. Y creo que eso exige quizás no exigía tanta inversión de especializar el sistema, sobre todo porque hace 10 años atrás, cuando la ley penal juvenil partió, era casi un 10% del ingreso al sistema, hoy en día está siendo casi el 5%. Por lo tanto, si tenemos jueces que el 95% de su tiempo están dedicados a ver procedimientos de adultos, las posibilidades que en este 5% haga el cambio de switch y aplique Convención de Derechos del Niño y el enfoque distinto que debería tener una justicia especializada en el ámbito juvenil que el adulto, se hace aún un desafío un poco mayor, se hace aún más grande esta brecha. Así que, nada, esperemos que esta especialización, que quedó como a medio camino, sea un ámbito de mejora de lo que actualmente tenemos. Eso, Camilo, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bien, nos queda un tiempo para poder plantear algunas preguntas que nos han hecho a través de Facebook. Entonces les propongo, yo hice una selección, dado el tiempo y que hay varias preguntas, hice una selección de una pregunta para cada uno. Entonces las voy a leer primero, y después, en el mismo orden que presentaron, les propongo que puedan comentarla, contestarla. Entonces, la primera, que es para Francisco. Con respecto a los criterios del 24, comprendiendo que la gran crítica actual es la falta de definición clara y amplitud de los mismos, ¿cómo aborda el proyecto ahora esta modificación? ¿Continuará con criterios retributivos? ¿Quedaría un 24 demasiado rígido y detallado? ¿O seguirá siendo demasiado amplio? Esa es para Francisco. Para Marcela, además de la mediación,
¿Existen otros elementos en la reforma que fortalezcan el enfoque de justicia restaurativa de la ley de responsabilidad penal adolescente? Y finalmente, para Pablo, ¿a qué factores atribuyes la baja de ingreso al sistema? ¿Intervención profesional al aplicar la ley o es por el desistimiento de la Fiscalía al solicitar medidas privativas de libertad como consecuencia de la existencia de la ley y aplicación de medidas a adolescentes? Bien, Francisco. Bueno, junto con agradecer las preguntas, quiero también aprovechar y saludar a alguna gente que me parece valioso que tenemos jueces de Argentina, está María José Lescano presente, pero además tenemos un invitado en el Facebook Live que no ha podido meter al cel Zoom para saludar, y es Luis Pedernera, el presidente del Comité de Derechos de Niños de Naciones Unidas, ni más ni menos, ¿no? O sea, Luis, antiguo luchador por los derechos del niño en Uruguay, y que ha estado siguiendo, me ha hecho hartas consultas sobre las preguntas, las exposiciones de Marcela, de Pablo, así que le agradezco mucho a Luis su seguimiento de nuestro sistema penal juvenil chileno y el trabajo que está haciendo el comité, ¿no? Ojalá que logre ingresar al Zoom para que pueda saludar a todos. A ver, el 24 lo que ocurre es que cambia la lógica y entonces tiene otro listado que me parece a mí se mejora me parece menos vago, jurídico penalmente es menos vago, es mucho más jurídico penal, pero hay un tema con la pregunta, ¿no? Y la pregunta ve que lo retributivo, como algo así como que solo retributivo, como algo peyorativo, y hoy en día en el mundo penal, ¿no? Tuve una reciente seminario, coloquio, que fue presentación del libro de Miguel Sellero, Jaime Couso y otros sobre estándares para la idoneidad de la sanción en Latinoamérica, un libro muy interesante. En Thomson Reuters, los invito a quienes quieran profundizar el tema. Y uno de los temas que surgió fuertemente ahí, y creo que lo puso Gonzalo del Río, era la idea de que el neorretribucionismo venía robustecido y podía ser incluso un limitador interesante frente a miradas que a veces se aprovechaban de un cierto marco pro reinserción para castigar, por ejemplo, a quienes no tienen el perfil de reinserción, ¿no? Entonces, en esa lógica, a veces es un poco complejo decirlo, pero a veces una ley que ponga muy alto, muy por delante el objetivo de reinserción y lo explicite de alguna manera como con muchos incentivos en ese sentido, puede ser una ley que termine castigando, justamente como dice Pablo, a ese 8%, ¿no? Entonces, a veces un neorretribucionismo que simplemente considere lo que la persona hizo, puede ser, junto con otras herramientas que la ley tiene, puede ser menos dañosa para ese tipo de personas. Entonces, el retribucionismo no es solo cuestiones malas, entre comillas, por decir, no tiene una mala mirada hoy día, yo diría, en el mundo penal, decir que solamente vamos a juzgar a alguien por los delitos que cometió y vamos a considerar eso. No, eso a veces puede ser junto con otra herramienta, y esta ley tiene otra herramienta, tiene suspensión condicional, tiene informe técnico, tiene mediación penal juvenil, pues no exacerbar la punición desmedida, que a veces en los primeros años algunas escenas fuertes, ¿no? Jueces que no daban internación provisoria porque el joven no tenía familia con quien irse para la casa, ¿no? Claro, ahí excedía, eso no es revolucionismo, eso era ocupar estos criterios en la lectura de reinserción en el mal sentido, no fue para el otro lado. Como no se va a poder reinsertar, que se vaya para adentro, ¿no? Eso me parece a mí que tenemos que limitarlo también, ¿no? Yo creo que hay que construir un sistema que sea capaz de responder también a ese 8%, como dice Pablo, sin tener que exacerbar la herramienta penal. El 24 me parece a mí que su problema no es la claridad, yo creo que es más claro, pero es demasiado engorroso, demasiado largo, ¿no? Fíjese que si yo me pongo a leer solamente voy a estar como 2 minutos leyendo. Y ese tipo, y entonces una lista de criterios demasiado larga no ayuda a cualquier tomador de decisión. Eso en cualquier tipo de cosas. Si usted tiene una lista, si usted le dice, mira, haz lo que quieras, pero ten en cuenta estas cuestiones, si la lista es muy larga, es muy difícil estructurar un proceso de toma de decisiones y luego fundarlo en la sentencia con tantas cosas. Yo creo que hay que
concentrarse. Los mejores listados de criterios me sigue pareciendo a mí, no en penal, pero en otras materias, el listado de la Children Act del 89, que tiene 5 criterios. Hay varios fallos extranjeros, que, sobre todo el mundo anglosajón, que tienen algunos criterios, pero siempre son de ese orden, 4, 5 criterios, no 10, 12, como parece de repente tener el 24 nuevo. ¿No? Ese es mi problema con el 24 que viene a reemplazar el actual. Gracias, Francisco. Damos la palabra entonces a Marcela. Bueno, sí, en cuanto a la pregunta, si el proyecto tiene otros elementos de justicia restaurativa, la verdad es que no. Y yo diría de que, digamos, está contemplada, mi lectura respecto del tema de justicia restaurativa es que este dispositivo de mediación penal juvenil debería ser una práctica restaurativa en el sentido de poner el foco en los procesos, ¿ya? Pero no hay otros mecanismos. No hay que tampoco pensar que la incorporación de la mediación penal juvenil en el sistema de justicia juvenil va a hacer un cambio de paradigma. Fíjense ustedes que Francisco y Pablo todo el rato han estado hablando del tema de la pena, el castigo, la sanción. O sea, el foco en la reforma tampoco está puesto en promover la responsabilización, digamos, como mecanismo de abordaje, ¿ya? La lógica, lo que se hace es perfeccionar el sistema de administración de los programas para las sanciones y las medidas. Y esto es como un pequeño espacio que está por verse también si es posible implementarlo adecuadamente, en dos sentidos a mi juicio. Primero, porque la operatividad que tenga la mediación penal en la práctica depende de los actores, o sea, ya lo vimos, ¿ya? No hay ninguna instancia, digamos, en la cual el juez derive el caso simplemente y después se pase la etapa de confirmar el consentimiento de la víctima si es que quiere participar. No, acá está entregado a la voluntad de los actores y los cambios, digamos, culturales no son rápidos, ¿ya? Y yo creo que en la cultura, digamos, de nuestro sistema penal, la confrontación, no hay colaboración en estos espacios, es poca, ¿ya? Cada institución cumple sus objetivos y tiene sus metas y sus propios, digamos, visiones respecto del abordaje. Entonces, puede ser que no sea fácil, por ejemplo, que se abra un espacio adecuado a la mediación porque el proyecto no quiso tampoco incorporar un cambio de paradigma total en el tratamiento de la infracción juvenil, como sí ocurre en otros países, ¿ya? Por ejemplo, en España hay un sistema en el cual prácticamente todo va a mediación, ¿ya? No hay criterios, evaluaciones, no, se asume que la mediación penal es el paradigma para el abordaje de la infracción juvenil. ¿Ya? En muy restringidos casos se estima que no es posible un proceso de naturaleza, ¿ya? O en varias experiencias en los países anglosajones, el contacto que nosotros hemos tenido más cercano en el programa de la Católica es con las conferencias, digamos, de grupo familiar en Irlanda del Norte, en que allá todo el sistema es de justicia restaurativa. Nosotros estamos haciendo un pequeño guiño, incorporando, digamos, esta lógica. Entonces, de lo que yo expuse, básicamente es la regulación de la mediación penal. Eso es un primer riesgo, de que en definitiva este nuevo paradigma realmente se pueda incorporar en el tratamiento, digamos, o en el abordaje y la infracción juvenil. Y el otro riesgo es cómo se regule el modelo, ¿ya? Porque lamentablemente también podría pasar que finalmente esto sea un espacio de negociación, ¿ya? En el cual el modelo técnico de mediación no apunte efectivamente a poner el foco en lo restaurativo, o sea, en que el joven tenga un espacio para la reflexión, ¿cierto? En que el joven tenga un espacio en que puede ser internalizar, ¿cierto?, las consecuencias de sus actos, en que este espacio dialógico le sirva de alguna manera para asumir cuáles son las situaciones que lo están llevando a caer en la infracción y qué es lo que necesita para un cambio de conducta, ¿ya? Dentro de lo que es la lógica y la práctica de justicia restaurativa juvenil, se esperaría que también este espacio sea un espacio en el cual pueda el joven, ¿cierto?, identificar sus necesidades y entender sus necesidades como derecho, o sea, que el sistema proteccional también diera una respuesta a ese joven respecto a aquello que necesita para, digamos, asumir la responsabilización por su propia conducta, más allá de la reparación a la víctima. Entonces, el otro riesgo es que esté regulado, que haya norma, pero como los modelos, en este caso el modelo de mediación, no necesariamente está en la ley, porque ya vimos que la ley es neutra, o sea, se cuida mucho
Lo mismo que decía Decio respecto del modelo, digamos, del enfoque metodológico con el cual estamos entendiendo la infracción juvenil, se cuida mucho de hacer esas declaraciones. Y en este caso puede pasar lo mismo, que finalmente está ahí, está la norma, una no opera, o bien opera, pero opera como un espacio transaccional, como puede ser el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio no tiene ningún sustento respecto a lo que son los procesos de compromiso, de participación, en cuanto a asumir, digamos, el daño, en cuanto a una responsabilización activa, ¿cierto? Que el joven realmente se comprometa y tome conciencia del daño que ha generado a partir de la voz que trae la víctima, digamos, enfrente ese daño y sea capaz de generar una respuesta adecuada de responsabilización. Entonces, si bien es un gran logro que se le dé un espacio a este paradigma, digamos, que viene a complementar el sistema como está, no, pensemos, digamos, que no necesariamente eso implica que la justicia restaurativa en materia juvenil va a tener un impacto, ¿ya? Pero respecto de otros elementos restaurativos, básicamente es esto, porque incluso la sanción de reparación, por ejemplo, beneficios a la comunidad, no podemos decir que es una práctica restaurativa precisamente si no va acompañada de estos procesos que implican una responsabilización. La reparación por sí misma no necesariamente, digamos, responde, no sé, por ahí alguien decía, la multa, iba el papá y pagaba la multa. O sea, ¿qué beneficio puede traer en lo que es el abordaje de la infracción juvenil y en el proceso que nosotros esperamos que haga ese joven en su, digamos, en su ciclo de vida de lo que le está ocurriendo, cuando ni siquiera asume, digamos, responsabilidad por la situación, sino que hay otro que la asume por él? No hay protagonismo, no, ¿cierto? No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Muchas gracias, Marcela. Le doy la palabra entonces a Pablo. Gracias, Camilo. Bueno, a ver, respecto a los factores de la baja del ingreso de adolescentes. Es una gran pregunta, una tremenda pregunta. Creo que debiésemos, como sistema completo, hacer estudios serios al respecto. Nadie tiene una respuesta clara. Pero sí creo que hay elementos que se pueden ir conjugando en esta eventual respuesta. La primera de ellas es, por ejemplo, un factor demográfico. Cuando partió la RPA, hace 13 años atrás, el promedio de población objetivo de la RPA, que era entre los 14 y los 17 años, era aproximadamente 1.200.000 jóvenes. Hoy en día, la población que está en ese tramo etario es cerca de 850.000 jóvenes, es decir, disminuimos casi un 30% de adolescentes menos. Eso, bueno, ya es sabido. Antiguamente las familias tenían de 7 hijos, de 5, 2, y actualmente la gente está teniendo, no sé, un hijo. Ahí salieron los dog lovers ahora actualmente. Pero siendo serio, es una baja dramática en la cantidad de adolescentes en esos tramos. Evidentemente eso genera otros problemas, temas de que están envejeciendo, qué sé yo, pero efectivamente tenemos menos jóvenes, aproximadamente un 30% menos. Segundo, también estamos viendo coletazos o efectos de lo que fue la aplicación de la misma RPA. Piensa que antiguamente, antes de la ley penal juvenil, los adolescentes tenían las mismas penas de adultos rebajadas en un grado solamente. Por lo tanto, también teníamos muchos jóvenes que durante los años 2007, 2008, 2009 estaban cumpliendo penas del sistema antiguo. Y evidentemente las sanciones que actualmente impone el sistema son sanciones mucho más adecuadas, diría yo. No sé si mucho más adecuadas, pero son más adecuadas que la pena de encierro rebajada en un grado solamente. Por lo tanto, hay sanciones que sí se van adecuando de mejor manera de lo que había antes, como por ejemplo la libertad asistida, lo que se ha hecho con prestación de servicio en beneficio de la comunidad. Creo que son respuestas un poco más idóneas de lo que antes había. Tercero, hay ciertos esfuerzos que se han hecho por mejorar la incidencia que puede tener el sistema penal en la vida de los jóvenes, y ahí aparece efectivamente lo que es la mediación, aparecen los TTD, aparecen esfuerzos, no sé, el programa 24/7, el programa Lazo, van apareciendo ciertos esfuerzos institucionales, ya sea también del ámbito privado, del ámbito público, que también van haciendo suma, van generando elementos que puedan explicar por qué esta baja también de ingresos en el sistema.
Como cuarto factor, y eso habría que también investigarlo, también podríamos estar viendo los coletazos de lo que fue la jornada escolar completa también, que se impuso en nuestro país hace muchos años y evita que muchos jóvenes estén actualmente, activamente en horario en los barrios, en las poblaciones, que hoy en día tengan que estar en el colegio. No sé, bueno, todos estos son factores y elucubraciones que estoy haciendo, no hay una explicación, al menos desde la Defensoría no tenemos una explicación por qué la baja tan dramática, si uno ve los ingresos de los adolescentes en un gráfico casi un ángulo de 45 grados perfecto, o sea, hay una baja acelerada en este tema. Y creo que incluso, bueno, lo de la fiscalía pasa lo mismo. No es que la fiscalía tenga un criterio distinto o que ahora esté oportunizando más. La fiscalía también recibe menos denuncias con adolescentes. En el fondo, de 70.000 bajamos a 35.000. Y lo que sí llama la atención poderosamente es que las grandes cifras no han variado en nada. O sea, si uno saca la foto del año 2008 a la que tenemos hoy en día, la participación de los adolescentes en ciertos delitos sigue siendo prácticamente la misma. El hurto es el primer delito cometido por adolescentes, algunas amenazas, y después viene el listado completo de delitos contra la propiedad, que suelen ser además los delitos más comúnmente cometidos por adolescentes. Por lo tanto, estos factores, 4 o 5 factores que mencioné, pueden dar quizás alguna luz, pero creo que es hora ya que hagamos un estudio en serio como sistema en este aspecto. Muchas gracias. Bien, en honor a la hora, quedaron varias preguntas en el tintero que, bueno, podremos retomar en otro momento, en otro espacio. Quiero darle las gracias a Francisco, a Marcela, a Pablo, bueno, a Decio, que tuvo que dejar anticipadamente por sus reflexiones, por sus exposiciones, y también a todas las personas que nos han acompañado en esta actividad. Y bueno, nos estaremos viendo muy pronto en una próxima actividad organizada por el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Que tengan una muy buena noche. Nuevamente, muchas gracias por sus exposiciones y por su generosidad. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Camilo.